Muy buenas noches, Dios me los bendiga, hermanos. Qué bueno es poder estar nuevamente en la casa del Señor para estudiar la palabra del Señor. Y mire, otra vez nos llenamos de gozo, de regocijo por esta oportunidad, este privilegio que tenemos de llegar hasta sus hogares, ahí en su sala, en su cuarto, los que nos ven en el carro. Siga conduciendo, pero manténgase ahí con nosotros conectados, los que nos ven en sus trabajos. Es una bendición que nos podamos reunir nuevamente por estos medios y continuar estudiando la palabra del Señor. Hemos estado en una serie que la comenzamos ya hace 4 semanas, que se titula Elías viviendo fuera de la zona de comodidad. Elías viviendo fuera de la zona de comodidad. Y hemos estado viendo la historia del profeta Elías en Primera de Reyes, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor lo manda, ¿verdad? A un arroyo donde él tenía que, después de dar una palabra profética que no iba a llover en la región, se va a esta cueva, a este lugar, frente a un arroyo, y allí el Señor lo alimenta con unos cuervos. De ahí él pasa a casa de una viuda que lo único que tiene es un poco de pan, de harina, ¿verdad? Y aceite para hacer unas tortas y comer con su hijo. Y de forma milagrosa Dios comienza a multiplicar todo eso, ¿verdad? Y en medio de todo eso vimos la semana pasada que aun cuando Dios la estaba bendiciendo de esa manera, viene un momento de crisis y el hijo de esta viuda fallece. Entonces Elías, de forma profética, levanta al niño, lo lleva al aposento, comienza a orar por el niño, se acuesta sobre el niño en 3 ocasiones y el niño vuelve a la vida. Dios, ¿verdad?, le devuelve este niño a su madre. Y entonces ahí fue donde dejamos la historia la semana pasada. Hoy pues vamos a continuar con esta serie, la parte número 4. Pero yo quisiera hacer un alto un momentito y pedirle, si usted es tan amable, si está en Facebook, vaya a la parte de abajo del chat. Ahí hay un botoncito que dice compartir, en inglés dice share. Toque ese botoncito y ponga ahí que usted quiere compartirlo como una publicación. Y así le va a aparecer en su Facebook y le va a aparecer a todos sus amigos para que otros también, ¿verdad?, reciban esta palabra y sean bendecidos con la palabra del Señor. Si usted está en YouTube, recuerde, vaya al botoncito que dice suscribirse, tóquelo y toque también la campanita. De esa forma, cada vez que subamos contenido nuevo, usted lo va a poder recibir la notificación de que estamos, ¿verdad?, transmitiendo ya sea un servicio, alguna reflexión o lo que sea. ¿Okay? Saludamos a los hermanos que siempre están por ahí conectados. Sabemos que ya debe estar conectado nuestro hermano Héctor con Brenda Maisonet, el hermano Artemio, que no se pierde los estudios bíblicos, nuestra hermana Ingrid, nuestra hermana Aida, nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Milka, que siempre está conectadita por ahí, Yaris, desde la República, nuestra hermana Glenda, Daisy, muchos hermanos que nos ven desde la República, los que nos ven desde Colombia, desde Honduras, nuestra hermana Josefina allá en Italia, les bendecimos en el nombre del Señor. Y pues vamos al estudio bíblico de hoy. El tema para hoy es sirve con fidelidad, sirve con fidelidad, sirve con fidelidad. Y la primera pregunta en la noche de hoy para ir rompiendo el hielo es la siguiente: ¿cómo defines la lealtad? ¿Cómo defines la lealtad? ¿Cómo defines la lealtad? Esa es la primera pregunta. Vaya poniendo sus respuestas ahí en el chat. Y mire, sea honesto. Díganos, ¿qué es para usted la lealtad? Cuando usted le hablan de alguien que es leal, que es fiel, ¿qué es lo que viene a su mente? Póngamelo ahí en el chat. Queremos escuchar las respuestas de nuestros hermanos. Y si algún hermano pone algo que usted o está de acuerdo o difiere, pues mire, con mucho amor, comuníquelo ahí y vamos a crear, ¿verdad?, este tipo de comunicación interactiva dentro del chat. Así que por favor, déjenos saber cómo defines la lealtad. ¿Cómo defines la lealtad? La idea central para hoy es esta: Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. ¿Usted me escuchó bien? Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. Vamos a estar en Primera de Reyes. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Primera de Reyes capítulo 18. Y vamos a leer los versos del 20 al 26 y luego del 31 al 39. Esto es una historia que muchos de nosotros ya conocemos, ¿verdad? Pero queremos mirarla hoy con más detenimiento. Primera de Reyes 18. Ok, va a aparecer abajo también, pero si usted tiene su Biblia, lo quiere marcar, está ahí. Primera de Reyes 18. Vamos a leer los versos del 20 al 26 y luego brincamos del 31 al 39. Dice así la palabra del Señor. Verso 20 al 26. Primera de Reyes 18.
Y leemos los versos del 20 al 26. Primera de Reyes 18, versos del 20 al 26. Dice: Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Recuerde que Elías era este hombre con esta palabra profética. Mire, hermano, que era una palabra profética bien fuerte. Y siempre estaba confrontando, ¿verdad? Y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 bueyes y que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco prenderé fuego. Verso 24 dice: entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Vamos, Elías le está diciendo: yo les voy a dar la ventaja a ustedes. ¿Ok? Ustedes son tantos, cojan un buey y prepárenlo ustedes primero. Y luego invoquen a su Dios, pero no prendan fuego, le dijo. Y luego los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Vamos al verso 31. Verso 31. Luego, está hablando ahora de Elías, recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Y con las 12 piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Y luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Y les dijo: háganlo una vez más. Les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. Y el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón de ellos a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se prostraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¡Wow! Qué hermosa palabra, ¿verdad que sí? Mire, hermano, vamos a empezar a ver esto, el contexto y todo lo que está pasando aquí. ¿Cómo vamos a aplicar esto a la vida? Porque es que en casi todas las esferas de la vida podemos encontrar ejemplos de fidelidad y lealtad, ya sea en el trabajo o en las organizaciones en las cuales pertenecemos. Nada se puede hacer sin el compromiso de los miembros. Pero no hay mejor ejemplo de esto que la familia de la fe. Lo vemos con los matrimonios que hacen lo que tienen que hacer para mantener el hogar. Es una realidad, hermanos, que los hijos quizás no lo ven en el momento, pero años más tarde llegan a comprender el sacrificio de su madre y de su padre por ellos. Los niños de momento no lo ven. Al pasar los años dicen: wow, todo lo que papi y mami hizo por nosotros. Y ahí es que entienden, ¿verdad? La fidelidad y el compromiso que uno puso para levantar a esos niños, ¿verdad? En enero 20 de 1961, el presidente John F. Kennedy desafió a los Estados Unidos, a la nación, y les dijo: no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer
por tu nación. Kennedy sabía que no puede existir una sociedad, no puede existir una nación si no hay fidelidad, hermano, si no hay una lealtad de los ciudadanos. Lo mismo pasa en la iglesia. No podemos tener una iglesia viva, eficaz, pertinente, una iglesia efectiva si los miembros de la iglesia no muestran lealtad y fidelidad y compromiso a la iglesia del Señor. ¿Okay? Y para colaborar con el reino de Dios, hermanos, otra vez, y hacerlo avanzar, se requiere de fidelidad y se requiere de lealtad. Entonces, sin duda, Dios valora la lealtad de su pueblo. Pero hoy en día, mucha gente anda fríos y calientes. ¿Se acuerda cuando hablamos de la iglesia allá en Apocalipsis, que era fría y no era ni fría ni caliente, verdad? Anda por ahí. Es como si le dijeran a Dios, pues, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y entonces dependen de lo que Dios haga por ellos, de lo que Dios les dé a ellos. Y mire, hermano, nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos pueda dar. Nosotros servimos a Dios porque lo amamos y porque queremos serle fiel a Él. Porque nos comprometemos con su obra. Nosotros le servimos a Dios porque es un mandato y en obediencia a Él. Queremos serle fiel, lo servimos. Entonces Dios constantemente merece nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Sin importar las circunstancias, hermano. Usted puede estar pasando por la crisis que sea. Yo creo que ese es el mejor momento para uno servir. Cuando uno esté en medio del problema, de la crisis, cuando uno esté en medio del dolor y la angustia, yo creo que ese es el mejor momento para uno ir y servir. Porque cuando tú obedeces a Dios y comienzas a serle fiel a Él, leal al Señor, aún en medio de tu crisis más profunda y más violenta, entonces tú vas y sigues sirviéndole. Tú estás poniendo a Cristo por encima de todo. ¿Y sabes lo que Él va a hacer? Como tú lo estás poniendo primero a Él, Él se va a encargar. Mientras tú lo estás sirviendo y lo estás poniendo primero a Él, Él se va a encargar de todo lo demás. La crisis, el problema, las circunstancias, lo que sea que esté atacando tu vida, Dios se va a encargar. ¿Por qué? Porque tú lo estás poniendo primero a Él. Entonces, la obediencia a aquel que nos ama no solamente trae esa bendición de que Él se encarga de nuestras cosas, es también el testimonio de nuestro compromiso con Jesús. Entonces, cuando la gente nos ve que nosotros, aún en medio de una crisis, seguimos sirviendo al Señor, que en medio de nuestras depresiones, de nuestros problemas, nuestras angustias, nos movemos y seguimos sirviendo al Señor, la gente ve eso y eso es un testimonio del compromiso que nosotros tenemos con el Señor. El problema es que hoy en día mucha gente, pues a la menor provocación, pues no voy al culto. A la menor provocación, no voy al estudio bíblico, dejo de orar, dejo de leer la palabra, estoy muy ocupado y todo pasa a un primer lugar y entonces seguimos bajando a Dios. Y mira, hermano, eso es un mal testimonio al mundo, ¿sabes? Porque lo que le estamos diciendo al mundo es, para mí Dios es pues uno más en la lista. Entonces no estamos siendo realmente fieles y leales al Señor. Vamos a mirar el contexto de esta historia de hoy. El encuentro de Elías con el rey Acab en el Monte Carmelo fue al final de los 3 años de la sequía. Recuerde que todavía hasta este momento no ha llovido todavía. Así que al final de estos 3 años de sequía que Dios había impuesto, vemos en Primera de Reyes 18, si mal no recuerdo. Sí, Primera de Reyes 18, los primeros versos. Sí, porque leímos del 20 en adelante. Los primeros versos habla de que, ¿verdad? Vemos que el rey había buscado a Elías, pero sin resultado. Entonces en la provincia de Dios, Abdías, quien era un temeroso rey de Israel, un profeta de Israel, encontró al profeta proveyendo así la manera para alertar al rey de su regreso. Y no fue hasta que Dios estuvo listo para terminar la sequía que Elías se presenta delante del rey. Entonces, él estaba en control de su agenda, que incluía confrontar a los profetas de Baal. O sea, Acab va y busca a Elías, ¿verdad? Tienen este encuentro, él se presenta delante del rey, y entonces viene esta confrontación que fue lo que leímos hoy. Vamos a orar en la noche de hoy y entramos entonces de lleno al texto. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia.
Gracias por cada hermano que ya hoy está conectado con nosotros. Te agradecemos tus bondades, tu misericordia y que estés aquí bendiciéndonos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para siempre mantenernos leales y fieles a ti. Que nada, Señor, nos distraiga, que nada nos separe de ti, que nos podamos mantener pegaditos a ti todos los días de nuestra vida. Te amamos, te damos gracias por tu amor y sabemos, Dios, que tú nos vas a hablar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Déjeme, para aclarar un poquito más lo del contexto, les voy a leer bien rapidito esos primeros 7 versos antes del verso 20 que leímos ahorita. Y así tenemos un poquito más claro el asunto, ¿verdad?, del contexto. Abdías iba por su camino. Acab estaba buscando a Elías hacía ya un tiempito. Pero de momento Abdías iba por su camino cuando Elías le sale al encuentro. Y al reconocerlo, Abdías se postra en tierra y le dice: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Y Elías le dijo: sí, soy yo. Ve a decirle a tu amo, que es Acab, que aquí estoy. Y entonces Abdías le dice: qué mal ha hecho este servidor tuyo para que usted me entregue a Acab y él me mate. Recuerde que Acab lo que quería era ver a Elías muerto por todo lo que había pasado con la sequía y toda esa. Aparte estaba Jezabel metiendo presión por la parte, ¿verdad?, detrás del trono, metiéndole presión a su esposo el rey para que acabara con Elías y con los profetas. Y entonces Elías le dice: tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo. No, este es Abdías hablando. Dice: tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo había encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. ¿Vieron? Entonces dice: tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. Y Elías entonces le dice: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Y entonces Elías va y habla con Acab. Y Acab le hace un montón de preguntas. Le dice a Elías: tú eres el que estás ocasionando problemas en todo Israel. Él le dice: no, no soy yo. Elías le dijo: no soy yo. Aquí el que está creando problemas eres tú, tu esposa, tu familia, porque abandonaron los mandamientos del Señor. Y confronta entonces, ¿verdad?, a Acab. Y Acab, pues entonces viene este confrontamiento en el Monte Carmelo. Y Elías es quien convoca esta reunión. Le dice: convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. O sea, la idea de reunirse en este lugar de donde sale es de Elías. Elías es quien pide esta reunión, ¿verdad? Que la gente llegue hasta el Monte Carmelo para que vean el poder de Dios. Vamos al texto. Otra vez: ya que el juicio de Dios al imponer una sequía por más de 3 años no condujo al rey Acab al arrepentimiento, o sea, aún con todo eso, Acab no se había arrepentido. Dios dirige al profeta a confrontarlo directamente a la religión pagana de los Baales en Israel. Y Elías le dice: envía ahora y vamos a congregarnos allí, todo Israel, en el Monte Carmelo, y que vengan los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Mire bien, son 850 profetas que comen de la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel aprobaba el que adoraran a Baal de tal forma que les servía la mesa a esta gente. Y de su parte el rey Acab se entregó a cumplir la voluntad de Dios expresada por el profeta. Realmente no sabemos cuánto tiempo tomó para hacer los arreglos necesarios. Uno lee el texto otra vez y va todo corridito, ¿verdad? Y de momento ya los ve montados allá en el Monte Carmelo. Pero para convocar a todo un pueblo, eso debe haber tomado tiempo. Aunque el texto lo único que nos dice es que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. ¿Cuánto tiempo le tomó? Si fueron horas, si fue un par de días, pues no sabemos. El Monte Carmelo realmente es una cordillera montañosa en el noreste de Israel, sobre el mar Mediterráneo, y está un poquito al sur de la ciudad moderna de Haifa.
Su nombre significa belleza o quizás significa también obra de Dios. Y allí el rey convoca a todos los hijos de Israel, lo cual unos han interpretado como solamente los nobles del reino y no toda la ciudadanía del reino. No obstante, este sería un encuentro de gran importancia y no hay por qué dudar de que el pueblo en general pudo haber acudido hasta el monte. ¿Okay? Es que algunos teólogos lo que afirman es que solamente fue un grupito que servía en la corte quizás más los profetas, pero el texto habla del pueblo. ¿Okay? Y pues vale también notar que aunque Elías también pidió los 400 profetas de acera, estos no son contados entre los profetas que fueron al encuentro. No se puede decir definitivamente porque no fueron. Pues es que es probable, hermanos, que estuvieran bajo la autoridad directa de Jezabel y no de Acab. Así que estos profetas de acera, a lo mejor Jezabel les dijo, no, ustedes no van para allá. Porque ella era la que estaba en autoridad directa sobre ellos. Los otros 450 profetas de Baal, eso pues Acab se los lleva. Pero los de acera, que eran 400 más, muy probablemente no estuvieron allí. No está muy claro el texto con relación a eso. Después de haberse congregado todos los designados a estar allí, Elías se dirige al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener este revolú en su cabeza de adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, y adorar al Baal? Entonces, como podemos ver en los capítulos anteriores, siempre habían fieles adoradores de Jehová en Israel. Hombres como Abdías, ya lo vimos. Este hombre protegió a 100 profetas para que no los mataran. Y mire la estrategia, los divide de 50 en 50 y dice que venía y los alimentaba. ¿Okay? Los alimentaba. Pero más y más eran contados, perseguidos, maltratados y eliminados. Aunque había gente fiel, cada vez seguían matándolos más y más y más. La idea de Jezabel era acabar con todos los profetas para establecer esta religión pagana de los Baales allí en Israel. Así que los pocos que todavía no se habían rendido a la nueva religión de Israel andaban escondidos en cuevas, huyendo por sus vidas. Y Elías entonces pide que los ciudadanos del reino del norte dejaran de claudicar, de perder fuerza, de rendirse ante la dificultad y la presión causada por la introducción de estos Baales, de la reina Acera, por la reina Jezabel. Porque al claudicar, al rendirse ante esto, al humillarse ante estas cosas, estaban vacilando. Hay una palabra bien interesante en hebreo que lo que habla es que estaban como cojeando entre dos opiniones. La palabra en hebreo lo que sugiere es que una persona que va como cojeando. Así estaba esta gente, estaban cojeando entre dos opiniones. O adoramos a Dios o adoramos a Baal, y entonces estaban como ahí. Y pues Elías le pide al pueblo que reflexione. Y le dice, si Jehová es Dios, síganlo a él. Y si es Baal, vayan en pos de él. Fíjese que Elías no se incluye. No se incluye. Él dice, si Jehová es Dios, seguirle. Está hablando del pueblo, seguirle. Y si Baal, vayan en pos de él. Fíjese que él no dijo, y si es Baal, vamos en pos de él. No. O sea, yo me voy a mantener fiel a Dios. Ustedes son los que tienen que decidir. Ustedes son los que tienen su mente dividida. Esto es una confrontación directa, hermano. Y pues una confrontación muy valiente. Él está frente a todo el pueblo. Y le está diciendo la verdad, como decimos en Puerto Rico, en la cara. Ustedes están como que sigo aquí, sigo acá y quieren andar en dos caminos y no se puede andar así. Y ustedes tienen que decir, yo no. Fíjense que nos dijo, si es Jehová lo vamos a seguir y si es Baal lo vamos a seguir. No se incluyó porque él sabía dónde estaba bien parado, ¿verdad? Dónde estaba parado, en la roca firme que es Jehová. Entonces, él quería establecer una división definitiva. Jehová, mi Dios, y los Baales del paganismo. ¿A quién van a seguir? ¿A quién ustedes van a seguir? Entonces, cuando la nación se dividió, recordemos algo, el primer rey de Israel, Jeroboam, comenzó lo que se llama el sincretismo. Empezó a combinar elementos de la adoración a Dios con elementos paganos. ¿Ok? O sea, todo esto viene desde Primera de Reyes 12. Vaya y búsquelo después con calma. Desde allá, desde el primer rey, Jeroboam. Entonces, ya para el tiempo del rey Acab habían pasado más de 60 años, hermano. Y el pueblo se fue como al introducir todas estas cosas,
¿verdad? La religión se había sincretizado y se había vuelto cómoda para la nación. Y entonces la adoración real, pura, de un corazón, ¿verdad? Que anhela servir a Jehová, honrarlo a Él por quien Él es, todo eso se fue diluyendo y cogió más fuerza, fue cobrando más fuerza la adoración a los dioses paganos. Y posiblemente este arreglo sincretista, otra vez, había crecido en popularidad. Pero para Elías, hermano, mire, esto era intolerable. Y así debe ser para nosotros en nuestros días, hermano. Así debe ser para nosotros en nuestros días. Que sean intolerables. Que nosotros estemos seguros de dónde estamos parados. Que no dejemos que nos vendan gato por liebre, ni que nos quieran poner leyes que van en contra de la palabra, que nos quieran meter filosofías que van en contra de la palabra, que nos quieran enseñar un tipo de adoración que no es la adoración bíblica, que se quieran negar los dones del Espíritu, las cosas que están en la palabra. ¿Okay? Y el profeta llama a esta gente, y es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. El profeta los llama a que regresen a Dios, pero esta vez regresen a Dios sin ese corazón dividido por el sincretismo. No me vengan a Dios ahora y traten de traerle a Dios esas formas extrañas que ustedes tienen de adorar. No. Si van a venir a Dios, tiene que ser de la forma correcta, con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y la reacción del pueblo ante este desafío, pues es muy triste. Porque el texto dice, lo leímos ahorita, el verso 21 dice, y el pueblo no respondió palabra. Hay un refrán en Puerto Rico que dice que el que calla otorga. Y esta gente se quedaron ahí calladitos, indicando con su silencio que ellos no estaban preparados para descartar la religión sincretista que se afirmaba más y más en Israel, que fue cogiendo más auge en Israel. O sea, ya el silencio de ellos lo que estaba diciendo es: está fuerte esto, porque llevamos más de 60 años haciendo las cosas de esta forma y nos gusta y no lo pensamos dejar. Así que el pueblo se quedó en silencio. Vamos a la segunda pregunta de la noche. Ya vimos esos primeros dos versos, 20 y 21. Segunda pregunta de la noche: ¿quiénes mostraron lealtad en la Biblia? Póngame ahí en el chat. Yo quiero que usted me escriba ahí en el chat los nombres, que usted se acuerde de la gente que en la Biblia mostró lealtad. La gente que en la Biblia mostró lealtad. Okay, vaya haciendo un recuento en su mente desde Génesis. Cada una de las personas que fueron leales a Dios, que fueron fieles al Señor. Vaya poniéndomelo ahí en el chat. ¿Quiénes mostraron lealtad en la Biblia? Vamos a ir resumiendo hasta aquí. La fe y el doble ánimo no pueden coexistir. Eso lo vimos hace una semana atrás. Fíjese, viene a mi mente, cuando José llegó al fin de su servicio, retó al pueblo de Israel y les dijo: escogeos hoy a quién van a servir. O sea, parece que este asunto de escoger aquí y allá siempre ha existido, porque desde Josué eso está. Y él les dijo: escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. O sea, el reto de Josué no ha perdido su fuerza, hermano. Y hoy en día es el mismo reto que Dios nos lanza. ¿A quiénes ustedes van a servir? Porque no podemos claudicar en nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, ¿a quiénes vamos a servir? ¿Vamos a servir al gobierno? Sí, porque hermano, entonces, porque nos mandaron un chequecito para darnos una ayuda por el asunto de la pandemia, entonces tengo que aprobar todas las loqueras que tú quieres implantar por medio de leyes y no. O sea, no nos vamos a vender, ni vamos a vender nuestro mensaje. Esto es un reto muy fuerte y Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y allá afuera quieren meterse en nuestros hogares y decirnos qué cosa enseñarles a nuestros hijos, y allá afuera se quieren meter con la salud mental de nuestros hijos, con la forma y manera en que Dios creó a nuestros hijos, y se quieren meter con todo eso. Y nosotros tenemos que pararnos firmes como Elías y decir: no, en mi casa
se sirve a Jehová. En mi casa, la ley que impera es la palabra del Señor, la Sagrada Escritura. Y esa palabra dice, varón es varón, hembra es hembra. Esa palabra dice que el esposo es esposo de una sola esposa. Esa palabra dice que uno no debe cometer adulterio, que no debe matar. Todo eso está ahí, hermanos, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos perdonarnos. Todo eso está ahí en la palabra y esa es la ley que debe imperar en nuestros hogares. Y no podemos vendernos como hizo esta gente. Tenemos que creerle a Jehová y servirle solamente a Él. Y serle fiel solamente a nuestro Dios. Vamos resumiendo. 1. El creyente vive en medio del mundo que lo tienta a vacilar. Ya lo hablamos ahorita. Fíjense que Acab convoca al pueblo, a los profetas de Baal, ambos en el mismo lugar. Y la pregunta hoy es, ¿permaneceremos firmes o vacilaremos en nuestra fe? ¿Dónde estás tú parado hoy? ¿Te vas a ser fiel al Señor o está tu fe ahí como vacilando entre sigo o no sigo, le sirvo o no le sirvo? Porque es que el mundo está todo el tiempo en esas, tentándonos para que nos caigamos, para que nos caigamos. Número 2. Dios llama a sus hijos a dejar de claudicar en su fe. Elías se dirigió al pueblo de Israel. Fíjense que no se dirige a los profetas falsos. Mire, hermano, el creyente tiene un pacto de gracia con el Señor Jesucristo que el mundo no disfruta. Por ende, nosotros no podemos esperar que el mundo cambie. Dios espera que nosotros mantengamos nuestra lealtad a Él. Cuando el mundo vea lo que nosotros hacemos y la forma en la que nosotros vivimos y la forma en la que nosotros nos manejamos, entonces ellos van a ser impactados. Eso es testimonio a ellos. Pero por sí solo ese mundo no va a cambiar y las cosas no van a mejorar. Lo hemos visto. Todo lo malo sigue creciendo. El adulterio sigue creciendo. La vanagloria sigue creciendo. La envidia en aumento. Las depresiones en aumento. Los abusos contra los niños en aumento. Todo lo malo, hermano. Los divorcios. Todo lo malo va en aumento. Dios está esperando que nosotros como su pueblo no claudiquemos en nuestra fe y digamos, bueno, ya esto no se puede hacer más nada, se acabó aquí y irnos por el chorro. No. Que nos mantengamos firmes y que mantengamos nuestra lealtad a Él. Número 3. Si no respondemos con fe, pues entonces somos gente de doble ánimo. De doble ánimo. Y a mí otra vez es alarmante para mí ver que el pueblo se quedó callado. O sea, ellos no dijeron ni sí ni no. Y aquí lo que están mostrando es esa característica clásica de vacilar. Es como que en el corazón, pues a lo mejor le quiero decir que sí a Elías, porque tiene razón, pero es que estos dioses, y llevamos tanto tiempo, y Jezabel, y Acab y la cosa, entonces están... ¿Se acuerda que hace un tiempo predicamos sobre Santiago? Capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. Y anda dándose cantazos aquí y allá. Porque es inconstante, porque tiene doble ánimo. Y el profeta Elías vivió el reto de Josué para el pueblo en sus días. Pero en realidad los retos de Josué y de Elías son retos para cada generación de creyentes. Y todos los vamos a tener que enfrentar. Vamos a ver los próximos versos. Si usted se está gozando, póngame ahí, ¿verdad? 2 o 3 caritas felices, 2 o 3 corazoncitos y sobre todo, ¿verdad? Deje sus comentarios ahí en el chat para que podamos, ¿verdad? Irlos compartiendo. Vamos a ver los próximos versos, porque ahora estos versos nos enseñan que aparte de Dios, todos los dioses serán probados que son falsos. Todos los dioses son probados que son falsos. Cuando Elías ve al pueblo que no había pronunciado ni una sola palabra y no habían pronunciado una afirmación de Dios, pues propuso que las deidades mismas entonces decidieran quién es el rey verdadero. Ustedes no quieren decidirlo, pues vamos a ponerlo a ellos dos a manifestarse y ahí veremos quién es quién. Si Jehová es el Dios verdadero o es Baal. Y en esto, el profeta Elías, fíjese que él no estaba poniendo a Dios a prueba. ¿Ok? Porque Jehová mismo había mandado fuego del cielo cuando Aarón ofreció los primeros sacrificios sobre el tabernáculo en el desierto. En esta ocasión el pueblo vio el poder de Dios y se postraron. Léalo después, Levíticos 9:24, Dios manda fuego sobre unos sacrificios. Pero en esa ocasión
El pueblo vio el poder de Dios y se postraron sobre sus rostros. Y Elías estaba esperando ver quizás la misma reacción del pueblo. ¿Ok? De este pueblo que había claudicado. Y el texto nota la gran discrepancia entre los 450 profetas de Baal contra Elías, el único y suficiente profeta de Jehová. Mire, si los 100 profetas que todavía vivían estaban a mano, no lo sabemos. Los que mantuvo el profeta Oseas, si todavía estaban vivos o no, pues no lo sabemos. Lo que sí es seguro es que el autor quiere agrandar la diferencia entre los muchos profetas de Baal, 450, y el único profeta de Jehová para enfatizar el poder superior de Dios, que es Elías. Fíjese que aun si hubiesen venido los otros 100, son 101 versus 450, la pelea es dispareja. Entonces Elías propone un sacrificio. Dennos 2 bueyes, que ellos escojan uno, córtenle pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. Y yo voy a prender el otro y le voy a poner sobre la leña, pero tampoco le voy a poner el fuego. Demostrando que había puntos similares entre los sacrificios de Israel y del paganismo. Otra vez, se había hecho un sincretismo. Entonces, las mismas cosas que se hacían para adorar a Jehová Dios, los mismos sacrificios, lo hacían ellos, pero para sus dioses paganos. ¿Okay? Pero también había una gran diferencia. Entonces, Elías da instrucciones similares. Dice, ustedes, súbense adelante. Invoquen ustedes el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese va a ser Dios de todo Israel. O sea, Elías propuso que el verdadero Dios consumiera el sacrificio con fuego del cielo. Cuando el pueblo acepta el reto, verso 23, pues el profeta permitió que los profetas de Baal fueran los primeros en ofrecer. O sea, les dijo, cojan ventaja. ¿Se acuerda cuando uno estaba en la escuela y le decía, ok, te voy a dar ventaja, corre un poquito adelante? Pues eso mismo estaba haciendo Elías. Dijo, tírense ustedes adelante, ofrezcan su sacrificio. Y en el verso 26, sí, vemos una descripción de cómo debe haber sido, ¿verdad?, el culto, los sacrificios del paganismo. De hecho, ellos se cortaban el cuerpo, derramando la sangre de ellos. Mire que usted lo mira, qué porquería de Dios es ese, que yo soy el que tengo que derramar sangre para agradarlo a él. ¿Se imagina? ¿Okay? Y el pueblo danzando y dando gritos como unos locos, ¿verdad? Y hay unos versos que no leímos ahorita, del 26 al 31. Vamos a mirarlos rapidito. Dice, entonces Elías le dijo a los profetas, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes. Eso es el 25. En el 26 le dice, los profetas de Baal tomaron el buey y estuvieron, y dice, no se escuchó nada. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Le decía, griten más fuerte. Vamos, dale, griten más fuerte. Seguro que es un Dios, pero a lo mejor está meditando, está durmiendo, o está ocupado, está de viaje. A lo mejor se quedó dormido, hay que despertarlo. Hay algunas versiones que dicen que sugiere el texto como que Elías le dijo, a lo mejor está en el baño. O sea, Elías comienza a burlarse de esta gente y comenzaron a dar gritos más fuertes. Y como era su costumbre, comenzaron a cortarse con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Y pasó el mediodía y siguieron en este trance profético. Después entraban en unos trances proféticos, una cosa extraña ahí. Y hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada. No se escuchó nada. O sea, junto con danza, rito, tomaron el buey, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde por la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, respóndenos. Y gritando. ¡Ah! Y un rey, ¿usted se imagina todo ese revolú? Y al tomar en cuenta el tiempo que pasó, son no menos de 6 horas, con el clamor de 450 profetas de Baal gritando en voz alta, pero respóndenos, Baal, respóndenos. Eso debe haber sido tremenda gritería, tremendo revolú. Y enseguida el texto responde con ironía. No había voz. O sea, no había quien respondiera. Y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar, buscando, ¿verdad?, que de alguna forma bajara fuego. Y el asunto de esta historia, hermano, más que nada es mostrar la futilidad de adorar a los dioses. Porque como dice la escritura, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen manos pero no pueden tocar, tienen piernas pero no pueden caminar.
Eso es algo fútil, no vale para nada, no sirve para nada adorar a ese tipo de dioses. Porque no te va a responder. El único Dios verdadero es nuestro Señor. Entonces, cuando llega el momento de probar que son confiables y poderosos, ahí es donde fracasan. Y ahí es donde mucha gente entonces claudica también, porque pusieron su fe en cosas vanas. Y el Salmo 115, versos 4 al 8 dice que los dioses, cuando hablando de estos dioses, dice los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pablo, 1 Corintios, hermano, capítulo 8, verso 4. Cuando ve este asunto y lo ve con claridad, él dice, un ídolo nada es en el mundo. Pues no hay más que un solo Dios. Más que un solo Dios. ¿Okay? Vamos a recapitular hasta ahora lo que hemos visto hasta este momento. Hay momentos cuando los fieles tienen que demostrar su lealtad a Dios con acciones, especialmente cuando la sociedad trate de rebajar a Dios como un Dios entre muchos. Entonces, nosotros tenemos que con nuestras acciones probar que solo Dios es veraz. Solo Dios es veraz. Vamos resumiendo. 1. Elías propone poner a prueba la adoración religiosa. Elías propuso la prueba de tal manera que el Dios verdadero aprobara el sacrificio. Hagan ustedes su sacrificio, yo voy a hacer el mío. Y el Dios que responda a ese sacrificio, a esa adoración, a ese es el que vamos a servir. A ese es el que vamos a servir. Número 2. Elías descubre la futilidad de la adoración falsa. O sea, lo que Elías hizo fue poner de manifiesto. Elías logró revelar que estos dioses no sirven para nada. Él permitió que los profetas mostraran la falsedad de sus dioses. Con esto lo que hizo fue poner en ridículo a esos dioses. ¿Okay? Y es que, miren, hermanos, la verdadera adoración no se mide por la emoción. La gente estaba muy emocionada, se daban tajos, terminaban en un trance, todos locos, y sabe Dios diciendo cuántas barbaridades y loqueras. Es que la verdadera adoración no se mide por la emoción. La verdadera adoración sale de un corazón que está rendido, que es fiel y está comprometido y es leal con el Señor. Número 3, Elías descubre que la religión falsa solo se concentra en los suyos. Fíjense que estos profetas comienzan a saltar cerca del altar que habían hecho, enfocados en el altar que ellos habían construido. El altar, todo era el altar que ellos construyeron, lo que ellos hicieron, ¿verdad? Es bien egocéntrico, ellos. Elías no, Elías se paró y dijo, bueno, Señor, aquí estoy. Manda fuego, que se queme todo esto. Lo vamos a ver en los próximos versos. Pregunta número 3 de la noche. ¿Ha sido Dios fiel y leal a sus promesas? Ha sido Dios fiel y leal a sus promesas. Y mire, si usted quiere poner un testimonio en el chat, aprovecha ahora y póngalo ahí. La forma en que Dios ha sido fiel y leal a sus promesas en su vida, pues mire, póngalo ahí. Si Él ha sido fiel contigo, póngalo. Y si quieres poner un testimonio también, ponlo ahí. Ha sido fiel y leal Dios a sus promesas. Vamos a los últimos versos. Los próximos versos nos enseñan que Dios siempre prueba que Él es el único Dios, ¿verdad? Es que no hay otro, hermano. No hay otro. Además, póngalo en el chat ahí también. Ponga, no hay otro Dios como mi Dios. Vamos, escríbalo en el chat. No hay otro Dios verdadero. No hay otro. No hay otro. No hay otro Dios verdadero. Solo nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos al último verso. Cuando por fin llega el tiempo de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías comienza y dice que toma 12 piedras. Esto es simbólico porque lo hemos visto en otro, usted lo mira en el Antiguo Testamento, perdón, en varias ocasiones. Cuando iban a cruzar el río Jordán, ponen 12 piedras. Y así por el estilo, ¿verdad? En varias ocasiones vemos que se ponían 12 piedras por las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? El cual había sido dada, ¿verdad? Palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edifico con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y eso fue lo que hizo Elías, puso esas 12 piedras allí, las acomodó y dice que después hizo una zanja alrededor del altar. Y dice que cabían 2 medidas de grano.
preparó luego la leña. Pone la leña sobre las 12 piedras, corta el buey en pedazos, lo pone sobre la leña. O sea, todo esto era parte del sacrificio aceptable a Jehová. Así era como se tenía que hacer. ¿Okay? Así que Elías del saque está demostrando aquí el que sabe adorar realmente soy yo. Yo soy el que conozco cómo es que se debe adorar, cómo es la forma correcta de adorar a Jehová. ¿Okay? Y otra vez, es importante notar las 12 piedras, porque esto recuerda al pueblo del norte, que aunque se había separado de Judá y de Benjamín, ¿okay? Dios todavía los veía como miembros de su pueblo escogido. Ellos se separaron entre ellos, pero Dios todavía lo veía como un solo pueblo, las 12 tribus de Israel. Así que Elías no se conforma con seguir las directrices para los sacrificios levíticos. Dice que entonces él va sobre eso y dice: llenen 4 cántaros de agua, derramen ese agua sobre el holocausto, sobre la leña. Y le dijo: háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Le dijo: háganlo 3 veces, hermano. Imagínense el charquero que había allí. Okay. Dice que el agua corría alrededor del altar y se había llenado la zanja. Todo aquello era un charquero que había provocado Elías. En el paganismo, déjeme hacer notar esto bien rapidito, porque en el paganismo los sacerdotes a veces encendían el fuego a escondidas, pues para fingir un milagro de parte de la deidad. Prendían un fuego escondido allá y salía el humo y dice: oh, un milagro, la deidad ha hablado y qué sé yo qué, y era como una cosa extraña ahí. Y Elías estaba consciente de esas mañas y empapa el altar de agua y el sacrificio para eliminar toda sospecha de que él mismo hubiera encendido las llamas. O sea, para que el pueblo no piense que esto es un truco y que yo tengo una manguerita por debajo, o tengo pólvora corriendo y lo aprendí. Y viene, no. Llénenme esto de agua completo para que vean que esto no son mis trucos. Aquí yo no tengo nada que ver con esto, es Dios. Y dice que habiendo hecho todos los preparativos, cosa que debe haber tomado varias horas. O sea, picar un buey completo no es fácil, ¿ok? Ir rompiendo. Entonces no habían los cuchillos que hay hoy en día, ni las maquinarias que hay hoy en día, que en un 2x3, el carnicero viene y pica ese pernil ahí y recorta las costillas. No. Eso había que ir ahí, a cuchillazos, poquito a poco. Elías dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Así que Elías invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjense que él usa a Israel, evitando el nombre Jacob, probablemente para recordarle al pueblo que sus hermanos al sur, lo que es Judá, también invocaban al Dios de los mismos patriarcas. ¿Okay? Cuando él usa Israel, lo usa para hacer mención que las 12 tribus no debe haber, hermanos, mire, y esto es algo que en nuestros días hay que trabajarlo. No debe haber divisiones en el pueblo de Dios. Servimos al mismo Dios. Él es el mismo Padre de todos nosotros. Por encima de los apellidos que nos ponemos, bautista, pentecostal, discípulos de Jesucristo, por encima de todo eso, Él es Dios, es nuestro Padre, Padre de todos nosotros. Es lo que yo llamo la iglesia con I mayúscula. Y en este caso está hablando del pueblo de Israel, que incluía el norte y el sur, Israel y Judá, todos juntitos. ¿Okay? Así que Elías pidió que Dios respondiera al reto por 2 razones. Primero, para manifestar que Él era el único Dios verdadero. Y número 2, que Él era su profeta. ¿Okay? Y pues también para que, ¿verdad? El corazón de este pueblo se volviera a Dios. Ese era el único deseo de Elías. Le dice: Dios, respóndeme, para que ellos vean que tú eres Dios. Que yo no estoy haciendo un invento aquí, que yo estoy haciendo tu voluntad como profeta tuyo y que el corazón de ellos se vuelva a ti. Y después de esta simple oración, fíjense que no se cortó, no danzó, no sacó pandereta, no dio vuelta, no gritó. Óigame, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Dice que aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, Dios no se limitó al animal sacrificado. Todos los elementos del altar fueron consumidos por el fuego. Y al ver cómo Dios había respondido del cielo, todos los que se quedaron calladitos primero, ahora se postraron y dijeron: Jehová es el Señor, Jehová es el Dios,
Jehová es el Dios. Y en los versículos que siguen, la demostración del poder de Dios continúa. Porque entonces Elías va y mata a los 450 profetas de Baal. Y al erradicar a los profetas de Baal, Jehová aprobó que Él es el único Dios verdadero. Y esta historia, hermanos, mire, provee un tipo sustancial. Al final del ministerio de Jesús, cuando usted mira Juan del 2 al 12, el Evangelio de Juan del capítulo 2 al 12, Juan concluye y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Entonces, Segunda de Reyes prueba la realidad de que este milagro no sería suficiente para hacer que Israel se volvería al arrepentimiento y a la fe en Jehová. Cuando usted mira al pueblo de Israel, luego en Segunda de Reyes, hermano, mire, el pueblo siguió pecando contra Dios, fallándole a Dios. Los mismos reyes siguieron haciendo barbaridades delante de los ojos de Dios. Fue una cosa muy difícil. ¿Okay? Pero en este momento, Dios muestra su poder para dejar claro que Él es el único Dios verdadero, que Elías era su profeta, que si el pueblo lo hacía, Dios estaba dispuesto a recibirlo. Si ellos se arrepentían de corazón y regresaban a Él, Dios los iba a recibir. Pregunta número 4 de la noche de hoy. ¿Cómo trata el mundo de comprometer nuestra lealtad a Dios? Esta pregunta es profunda hoy. Quiero que usted me ponga ahí la respuesta. ¿Cómo usted piensa que el mundo trata de comprometer nuestra lealtad a Dios? Mire, estas cosas, le pongo un ejemplo. El mundo, por ejemplo, en términos de lo que es el mundo laboral, y aquí en Estados Unidos se ve mucho. Si tú eres cristiano y tú estás en una empresa y tú le dices al jefe, mira, yo soy cristiano y yo los domingos pues voy a la iglesia con mi familia a servir a Dios, te dicen que no. Porque yo te pago un sueldo y tú tienes que estar aquí y trabajar. Tú tienes que someterte a los horarios que yo doy. Pero si es un musulmán y viene y le dice al jefe, yo a estas 5 horas del día tengo que salir afuera a hacer el Juma Prayer. No sé cuánto me voy a tardar, pero voy a salir en 5 instancias durante el día. Voy a salir a hacer mis oraciones. ¿Los dejan? Si es un testigo de Jehová, si es un adventista, y no estoy criticando a nadie, es para que veamos cómo el mundo trata de comprometer nuestra lealtad a Dios. Y que nosotros digamos, bueno, pues está bien, yo vengo el domingo y le trabajo. Y pues, ¿ves? Pero eso no lo hacen con otras religiones. Pero a nosotros tratan de comprometer nuestra lealtad con Dios. Y no debe ser así. Los ritos de los profetas de Baal, mire, hermano, eran conocidos por el pueblo. Así que Elías presentó un sacrificio y una adoración diferente. Vamos a resumir lo que vimos hasta ahora. Y ahorita concluimos con un par de cositas más. 1. Elías sacrificó conforme a las reglas que Dios había establecido. O sea, al llenar todo con agua, Elías estaba evitando ser acusado de ser un fraude. Y el profeta lo que estaba garantizando era aquí la confiabilidad del milagro de Dios. Confiabilidad del milagro de Dios. Número 2. Elías se concentró en glorificar a Jehová y restaurar a su pueblo. Contrario a lo que hicieron los otros profetas. Lo que Elías hizo fue, llenen esto de agua aquí, ahí está el buey, está todo, llénenlo de agua y yo voy a orar. Señor, respóndeme para que tu nombre sea glorificado, para que ellos conozcan que tú eres el Dios verdadero. ¿Okay? Número 3, Dios respondió mostrando que solo Él es Dios. La respuesta de Dios a la oración de Elías lo dice todo. Bajó fuego, consumió el altar, lamió el agua que estaba allí, todo quedó sequecito. Entonces cuando el pueblo vio el fuego del cielo, dice que se postraron. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora, al principio se quedaron callados y no quisieron hablar. Y es que Dios siempre va a esperar ser glorificado como el único Dios verdadero. Como el único Dios verdadero. Pregunta número 5 en la noche de hoy. ¿Qué podemos hacer entonces para mostrar lealtad a nuestro Dios? Cuando miramos a un Elías y nos da este ejemplo de lealtad y fidelidad a Dios, nosotros, ¿qué podemos hacer hoy para mostrar nuestra lealtad a nuestro Dios?
¿Qué cosas quizás tenemos que dejar para demostrar nuestra lealtad a Dios? ¿Qué cosas tenemos que reorganizar en nuestra lista de prioridades para demostrarle a Dios nuestra lealtad y nuestra fidelidad? Recuerde que la idea central para este estudio bíblico de hoy es: Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. Vamos a poner esto en práctica. Vamos al arroz y habichuela, como yo siempre digo. Vamos a poner esto en práctica. Evalúa, número 1, evalúa cómo los fieles en la Biblia, por eso le dije ahorita, si usted recordaba nombres de personas que fueron fieles en la Biblia y leales, evalúa cómo los fieles en la Biblia fueron leales a Dios, y compara tu lealtad al Evangelio y a los propósitos de Dios. Cuando tú mires a esta gente, una Ruth que fue leal, fue fiel a su suegra Noemí, y uno mira ese ejemplo, ¿qué cosas yo necesito hacer para tener y ser fiel como fue Ruth? Cuando vemos a un Abraham, cuando vemos a un Josué, cuando vemos a un Moisés en medio de un pueblo que estaba al garete, a un Noé, que Dios tuvo que con un diluvio acabar todo, y vemos la fidelidad esta, ¿qué cosas yo necesito arreglar? Evalúate. ¿Qué cosas necesitamos nosotros evaluar? Compara tu lealtad al Evangelio y a los propósitos de Dios. Cuando vemos un Pablo, a un Juan, a un Santiago, a un Pedro, mártires de la fe, gente que sufrió en carne propia, y vemos eso. Cuando usted mire eso, evalúese y compare su lealtad al Evangelio y diga: ¿qué me está faltando? ¿Qué cosas tengo que arreglar para ser todavía más fiel al Señor y más leal a Dios? Número 2, prioriza. Si tu lealtad a las otras cosas afecta tu lealtad a Dios, confiesa tu pecado y mira, reorganízate, pon las prioridades en Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Número 3, genera. O sea, pon en práctica las disciplinas cristianas para generar una nueva lealtad a Dios y a su reino. Pon en práctica las disciplinas cristianas para generar una nueva lealtad a Dios y a su reino. Okay, vamos a concluir en la noche de hoy. Espero que se haya gozado con este estudio bíblico. Y pues vamos a concluir en la noche de hoy. La lealtad se muestra de muchas maneras. De muchas maneras. Unos compran la misma marca de automóvil. Hay gente que son leales a las marcas de automóviles. Toda la vida han comprado Toyota y toda la vida lo que compran es Toyota, y tú le dices: no, pero mira que salió este carrito nuevo de la Nissan o de Chrysler o de Chevrolet, de lo que sea. Y no, yo soy Toyota. ¿Okay? La Coca-Cola original, hay gente que no toma Coca-Cola de dieta. De hecho, yo trabajé 4 años para Pepsi-Cola en Puerto Rico, y en esos 4 años yo me volví, no sé ni por qué, hermano, me volví enemigo de la Coca-Cola. Y me ofrecían Coca-Cola y decía: no, a mí me gusta Coca-Cola, yo tomo Pepsi-Cola. Pero era porque yo trabajaba allí. Entonces esa era mi forma de demostrarle la lealtad, ¿verdad?, a la Pepsi-Cola. El equipo de fútbol profesional, hay gente que son fieles a sus equipos, ¿okay? A otros que son bandwagons, ¿verdad? Que entonces hoy estoy con este y después estoy con este otro y después con el otro, y si este fue el que ganó, no, esos son los míos. Pero hay gente que es fiel, y aunque su equipo pierda, yo conozco gente que son fieles a equipos, y aunque sus equipos pierden todos los años, ese es su equipo, y de ahí no se cambian. ¿Okay? Pues mire, las compañías de mercadeo se esfuerzan para mantener clientes leales a sus marcas. Pero hay otro tipo de lealtad, que es la que hablamos en la noche de hoy, y créanme, no tiene nada que ver con el consumerismo. Entonces, la pregunta sería: ¿somos leales como clientes? ¿Somos leales como hijos? Somos leales entonces porque si usted es leal como cliente y usted solamente compra en este supermercado porque ese es el que usted siempre ha comprado, si usted es leal para estas cosas que son materiales, que son insignificantes realmente, que no te va a dejar nada a la larga, pues la pregunta hoy sería: ¿estamos siendo leales como miembros de la familia de Dios? ¿Estamos siendo leales al Dios verdadero? ¿Estamos siendo fieles como hijos, como esposos, como vecinos? Y ojalá, mi deseo es que nuestra lealtad no esté basada en las cosas del mundo, en los gustos, en las cosas predilectas, sino que nuestra lealtad esté puesta en la maravillosa relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
porque hay una diferencia abismal. Que yo sea leal, no fanático, leal a la Coca-Cola, no se compara con el ser leal a nuestro Dios. Al final al final la Coca-Cola me va a tapar las venas y me va a matar. Cristo me ofrece vida eterna. Dios me ofrece salvación y vida eterna a través de Cristo. Así que, ¿dónde voy a ser leal? ¿Dónde voy a ser leal? Oramos en la noche de hoy y damos gracias a nuestro Dios por este tiempo hermoso. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por tu inmerecida lealtad hacia nosotros. Porque fuiste hasta las últimas consecuencias. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados, aún sabiendo que nosotros vamos a fallar, vamos a ser desleales. Tú enviaste a Jesús para morir por nosotros y abriste un camino nuevo para que nosotros podamos, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, tener la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a serte fiel cada día. Que no sucumbamos, Señor, ante las presiones del mundo, que no sucumbamos, Señor, ante leyes y ante manipulaciones, amenazas, que nos mantengamos firmes, de pie, sirviéndote y demostrándole al mundo que es posible serte fiel aún en medio de nuestras peores crisis y nuestras dificultades más grandes. Que podamos demostrar al mundo nuestra fidelidad y que podamos vivir una vida, Señor, que te agrade solo a ti, siéndote fieles a ti y leales a ti. Líbranos de peligros, líbranos de toda acechanza del enemigo, líbranos del mal. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si usted se gozó con este estudio bíblico de la noche de hoy, póngame 4 corazoncitos ahí, 2 manitas para arriba, póngame un aleluya ahí, un gloria a Dios, lo que sea. Una vez más les enviamos saludos a todos los que han estado conectados y les recordamos que este domingo a las 10:30 estamos en la casa del Señor, adorando al Señor con nuestro corazón, sirviéndole al Señor con toda nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro espíritu, gozándonos aquí en el santuario, cantando alabanzas a Dios, adorando al Dios verdadero. Así que usted mire, llegue hasta el templo ya está abierto. Tenemos cerca de unas 60, 70 sillas ya en el templo. En la parte de abajo hay espacio también para que usted pueda venir y recibir la palabra del Señor. O sea, el templo está abierto. Usted arranque para acá. Los que están a la distancia, recuerde conectarse tempranito con nosotros a las 10:30. Y vamos a estar trayendo una palabra muy interesante. Vamos a estar hablando sobre salir de la cueva. Estamos en un tiempo, hermanos, donde estamos viendo mucha gente deprimida. Estamos viendo mucha gente, ¿verdad? Que pues está pasando por angustias muy fuertes. Si nosotros queremos traer esta palabra, que es una serie bien cortita, yo creo que esta es la serie más cortita que voy a predicar en el año, y se va a llamar así mismo: Fuera de la cueva. Y solamente van a ser dos predicaciones, este domingo y el 4 de julio. Fuera de la cueva. Yo quiero que usted se conecte e invite a otros para que vean este servicio, porque es una palabra muy linda que Dios ha puesto en mi corazón, que quiero, ¿verdad?, que sea de bendición a ustedes. Y vamos a estar hablando sobre cómo terminamos en esa cueva y cómo podemos salir a la luz. La cueva es un lugar de oscuridad, cómo podemos salir a la luz. Así que el primer domingo vamos a hablar sobre cómo terminamos en esa cueva, y luego el segundo domingo vamos a hablar cómo podemos salir a la luz. Así que yo los espero este domingo, y pues que la paz de Dios esté con ustedes, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Él alce su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Que tengas buenas noches, saludos a todos, un abrazo de mi parte, de mi familia, les bendecimos en el nombre del Señor. Nos vemos el domingo, bendiciones.